prima y bueno, pues voy a hablar un poquito sobre los dos genios y maestros que tenemos aquí hoy con nosotros, uno el autor y otro un gran director, guionista y productor de cine español, mundialmente, nacionalmente e internacionalmente reconocido, ganador de 2 premios Goya y que en su filmografía hay un montón de películas, déjame sacar el papel, ahora mismo no me acuerdo de todas, pero sí, ganador de 2 premios Goya y que tuve la suerte de que conociese a un amigo y director de cine mío llamado Luis Muñoz, que quería hacer su primer largometraje, y fue a una charla de una presentación, creo que era de una película que se llama Kinky Stars, con un cantante que se llama Alcoleta. Y claro, él quería hacer su película de cine kinky y como este hombre es un maestro del género, pues fue a la charla a hablar un poquito con él y le dio ideas, le dio referencias, le dio motivación para llevarla a cabo y fue la persona que me dio mi primer papel como actor. Así que gracias Juan Vicente Córdoba, tenemos el placer de tenerla aquí. Un aplauso por favor para el genio. Gracias a Luis Muñoz por haber contactado con él para que pueda venir a presentar el libro y gracias a todas y todos vosotros por estar aquí. Y por supuesto tenemos también a Pedro Delgado Valero, Pedro Fuertes Valero, perdonadme, nacido en Algeciras el año 2000, se ha dedicado durante años a la escritura de crítica y ensayos sobre cine, además de su faceta como entrevistador, que le ha llevado a algunos de los festivales más conocidos del panorama internacional como San Sebastián o la Berlinale. Actualmente se encuentra en la postproducción de sus primeros trabajos de director de cine, Echado al monte, un cortometraje sobre el movimiento maqui en los años 40, y El fondo desnudo, un largometraje de ficción aún en montaje, que es la película que he mencionado antes, que es en la que pude conocer un poquito mejor su tierra natal, Algeciras, y un poquito mejor a esta gran persona. Tenemos el honor de contar con él y gracias por llorar, es su primera novela y pues bueno, voy a darles paso a hablar un poquito sobre la novela al autor y a Juan Vicente y espero que disfrutéis mucho de la presentación. Gracias. A ver, ¿se escucha? Sí. Vale. Pues en primer lugar también dar las gracias a todos los que estáis aquí, tanto la sorprendente afluencia de familia y amigos. Ya hay un recorrido de bastantes kilómetros, muchos de vosotros. Entonces, bueno, empezar por ahí dando las gracias a sobre todo familia y amigos que en la mayoría de casos han recorrido muchos kilómetros, incluso algunos han atravesado más de un país y más de 2. Horas de avión, horas de tren, así que eso es primero lo más importante, que estemos todos juntos. Y bueno, al final es un poco lo que ha comentado George, ¿no? De cómo o sea, al final cómo conocí a Juan Vicente a través de Luis Soto, que bueno, no puede estar aquí hoy presente porque está en el Festival de Cine en Sevilla, pero bueno, darle un poco las gracias, porque también gracias a él que estamos hoy aquí. Y bueno, o sea, vamos a empezar un poco a plantear este coloquio en una especie de diálogo entre Juan Vicente y yo, que ya tuvimos así como ocasión de intercambiar algunos pensamientos sobre el libro. Así que le doy paso a Juan Vicente y ya vamos a empezar a plantear lo que va a ser la charla de hoy. Bueno, bienvenidos, buenas tardes por esta masiva afluencia. Es maravilloso que cuando se presenta un libro, bueno, pues haya tanto público, ¿no? Con ansia y muy receptor, ¿no? de la historia del autor y de lo que vayamos a contar, ¿no? Bien ha explicado Pedro y sabe que, bueno, yo también he hecho radio y tengo
mi experiencia como locutor de radio y de dirección de programas de radio. Y a mí lo que me gustaría sobre todo es mantener una charla, un coloquio, ¿no? Una charla literaria pero también cinematográfica, ¿no? Porque a lo largo de estas semanas que nos hemos ido conociendo, Pedro y yo, lo que sí que he podido comprobar es que tiene una cultura cinematográfica maravillosa, increíble. Y no del cine actual, que es lo que más me sorprendía, sino del cine de los años 30, de los años 40, 50, 60, 70. Y eso me ha sorprendido mucho, ¿no? En alguien tan joven como él, bueno, que cuando hablas incluso con cineastas incipientes, sus referencias, ¿no? Son directores y directoras más de los últimos tiempos, ¿no? Actuales, ¿no? Y, el libro, Gracias por llorar, la novela, a mí me ha sorprendido por muchas cosas, además de la juventud del autor, ¿no? Que tienes 23 años, que eso ya de entrada cuando te pusiste en contacto conmigo me pareció increíble, ¿no? Que fueras tan joven, ¿no? Y una vez que he leído la novela, ¿no? Pues que esté tan bien escrita, ¿no? Y te voy a formular una pregunta para empezar, ¿no? Y esto tiene que ver con la forma. Tened en cuenta que la charla yo no la voy a poder derivar hacia muchas o demasiadas profundidades literarias porque yo no soy un experto en literatura, yo soy un literario más que un lector que me gusta mucho leer, pero que provengo del mundo del cine. Y lo que sí que encuentro son paralelismos en la forma y en la estructura de la novela con el cine, con el montaje y con otros vericuetos, digamos, y otras herramientas del mundo cinematográfico, ¿no? De la realización de una película, por ejemplo, ¿no? Y a mí lo que me gustaría preguntarte en principio sobre la forma es que entiendo en que hay dos formas, o yo por lo menos así lo he visto, ¿no? Diferentes en tu forma de escribir, ¿no? La historia va salteando el presente del personaje protagonista, Carmen, de una mujer de 27 años, y va pegando saltos como en un montaje en una película entre el pasado y el presente, en su infancia, cuando ella tiene 12, en un verano, con su abuelo, en un pueblo del sur, etc. Y cada vez que aludes, ¿no? A esa parte de la infancia, del pasado del personaje protagonista, veo que utilizas un texto, una forma de narrar las cosas con más adjetivos, con frases más largas, con más descripciones, ¿no? Muy literaria, ¿no? Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con el presente del personaje, ¿no? Que es el empuje, digamos, lo que la novela te lleva hacia adelante con sus conflictos internos y todo lo que le va ocurriendo, el lenguaje es muy directo, de frases muy cortas, como una vida muy rápida, ¿no? Un poco como la de la juventud y la adolescencia y no tanto hoy en día de todos nosotros, ¿no? Y ahí sí que, y es verdad que esto lo hablábamos tú y yo el otro día, pero me gustaría sacarlo aquí también en la charla, es muy Michel Houellebecq, ¿no? Entonces, cuéntame un poco, ¿no? Eso es lo que te he comentado, ¿no? Como si es cierto lo que te digo o cómo tú lo... O sea, yo creo que, en primer lugar, para hablar de eso, cualquier persona que coja el libro quizás ve que mi querida editorial Sara Alejandría, a los que se me ha olvidado darle también las gracias por supuesto publicar el libro, han hecho un poco algo que estaba en el guión, que era quizá aumentar el tamaño de letra del Word un par de puntos para que el libro pase de las 120 a 170 páginas. Pero yo creo que sigue viéndose algo bastante importante en el libro en sí, y es que los capítulos obedecen un poco a eso que se habla tanto en cine, sobre todo en guión, de entrar tarde y salir rápido. Un poco sí que se busca ese efecto, y sobre todo lo que estaba comentando Juan Vicente, de esta diferencia, como en la forma, entre ese presente de la chica protagonista con la de su infancia.
o sea, sí que es bastante claro, porque eso también lo comentamos el otro día en la charla, que quizá el presente del libro lleva un estilo así que a mí me gusta, más americano, de esto de frases más cortas, así como pequeños fragmentos, una pequeña cadena infinita que al final va conformando el relato. Mientras que estos capítulos como de la infancia, que además por lo general son notablemente más cortos, llevan un poco ese alargar la frase, ese caer en casi un punto de ensoñación, porque también habría quien lo pueda interpretar como un punto de retorno al pasado por parte de la protagonista en medio de su ida y venida a lo largo del presente, entre todo esto que le va ocurriendo, pues se puede ir acordando de ciertos sucesos. También esto fue porque como que cuando empecé a escribir el libro tenía ahí una serie de cachos que no tenían un poco que ver unos con los otros y fue ahí cuando, sobre todo cuando leí en este caso el estilo un poco que me llamó mucho la atención de Palmeras en la nieve, ¿no? Como William Faulkner hace como se anticipa al montaje cinematográfico a través de la literatura, o sea, que hace una cosa de genio que al final combina dos relatos que no tienen nada que ver a través de como una serie de imágenes o de momentos, pues enlaza unos presos huyendo de la prisión que caen a través de una cascada con la siguiente escena que es una familia asistiendo al parto de su primer hijo. O sea, y todo el libro empieza un poco por esos vericuetos. Entonces yo, desde mi humilde posición, desde que no soy William Faulkner, lo vi como una forma de empezar a juntar todos estos fragmentos que había ido teniendo para intentar pues, darle un poco pues, forma a todo el discurso, ¿no? Y al final un poco vestir el libro y sobre todo empezar a que todo tenga pues, un motivo, un significado, que unas frases sean más cortas, más largas que otras. Y ahí sí que yo creo que lo que tú comentas, Juan Vicente, del punto del cine está muy presente por esto que hablamos del guión y sobre todo del montaje también. Sí, te quería preguntar, Pedro, ¿hasta qué punto el personaje de Carmen, el personaje protagonista, es un alter ego tuyo? Todos tenemos tendencia en nuestras primeras obras, bien sea en la novela, bien sea en el cuento, bien sea en el cine, en nuestras primeras películas, siempre hay una tendencia, no siempre, pero generalmente a contar cosas que tienen que ver mucho con nosotros mismos, a contar nuestra propia vida. Estos días también hablábamos, hay muchos ejemplos, pero las referencias, por ejemplo, de un cineasta que nos gusta a los dos, que es Martin Scorsese, con todas sus primeras películas que tienen que ver con la observación de la vida y de personajes que en ese barrio Little Italy en Nueva York, ¿no? Donde emigraron sus padres y tal, ¿no? de Italia, ¿no? Vivió, ¿no? Y conoció a esos mafiosos y tal. Bueno, ¿hasta qué punto tiene el personaje protagonista, es un alter ego tuyo, ¿vale? Y luego también, ¿por qué lo conviertes en mujer? Bueno, o sea, para lo de Scorsese, un poco también lo que hablamos el otro día, o sea, yo creo que aparte de la diferencia más obvia entre Scorsese y yo, que él es un multimillonario director de cine que vive en Estados Unidos, yo creo que él... Cuando empezaba, ¿no? Cuando empezaba, no. Pero digo, la otra diferencia es que él prácticamente coge todo lo malo de su vida, sobre todo su infancia en Little Italy, pues las cosas estas que cuenta, de que salía a la calle y veía ahí a uno dándose una paliza bueno, todo un poco lo que ha sido la vida y la filmografía de Scorsese. Yo al revés lo que he cogido ha sido un poco de todo lo bueno para acompañar el drama, o sea, un poco el punto de drama más de ficción, pues sí le he dado este punto de darle ese punto positivo
a través pues, de esto de recuerdos familiares, así relaciones con amigos, o sea, un poco coger al final todo lo bueno del calor humano, amigo y familiar y acompañar un poco el drama del relato. Y luego, o sea, lo de por qué lo convierto en mujer, me acuerdo que eso también me lo preguntó varias de las personas, ¿no?, que lo leyeron así por primera vez, aunque en verdad creo que todavía no lo han leído 10 personas, así que siguen siendo varias de las primeras personas que lo han leído, pero o sea, verdaderamente, o sea, tampoco lo sé de primeras, pero sí puede ser un poco porque como en la historia hay este punto de intentar convertir a algunos personajes, como el personaje del abuelo, casi en una que verdaderamente hace apariciones muy breves, como si fuera una caricatura de un personaje de John Ford, que sea así todo muy arquetípico, quizás era un poco un intento de convertirla a ella también, a la protagonista, en un arquetipo de alguna figura así femenina del cine clásico, ninguna en concreta, sino una mezcla de frases y situaciones de todas ellas y acompañarla sobre todo de cierto cinismo, así sobre todo en su visión de la actualidad. O sea, también está bien que el personaje sea un poco insoportable, también lo quería así. Entonces pues va a ir por varios puntos, pero quizá eso, lo de que sea una mujer seguramente sea por ese intento, ¿no?, de convertirlo en un carácter así de alguna película clásica. Carmen es una mujer joven, guapa, simpática en muchas ocasiones, poco empática en otras. Es una mujer observadora, poco habladora, en muchos momentos es un poco autista. Ella misma, ¿no?, lo reflejas, ¿no?, cuando cuenta sobre ella misma, ¿no?, de que prefiere observar la vida, ¿no?, y que no le gusta demasiado hablar. Es una mujer muy inteligente, que estudia comunicación, que estudia periodismo y que representa para mí un tipo de juventud desapasionada, ¿no?, un tipo de juventud que, bueno, que es un reflejo de la sociedad para mí actual, ¿no? Y esto no es en ningún momento una crítica hacia vosotros que sois tan jóvenes, ¿no?, guapos, inteligentes, ¿no?, y con toda la vida por delante, pero sí hay un punto de ver la vida desde un lado desapasionado, un poco calculador y frío, y yo diría también que poco dado en diferencia de cómo podían ser vuestros padres o alguna de las generaciones mayores que están aquí hoy en la sala, ¿no?, donde para conseguir las cosas era tener que lanzarte a ellas, salir a la calle, buscártelas para poder sobrevivir. O sea, es una forma de vida que seguramente ahora ya no es igual y yo intento o sonsaco, ¿no?, que todo eso hay un poco en la historia, y a la que ya para finalizar le llega el éxito muy rápido. Con 27 años escribe una primera novela que pega un pelotazo, un éxito, aunque luego no se sabe qué va a ocurrir, tampoco voy a spoilear demasiado la historia. ¿Qué tiene también eso que ver con la juventud hoy en día, con las redes sociales, con los influencers? Hombre, por empezar un poco por el final, ¿no?, de todo este mundo de la juventud, que también lo hablamos Juan Vicente y yo en su momento, de cómo, de eso que comenta él, de una juventud quizá desapasionada, como si fuera una repetición de esto que decían de la generación de James Dean de Estados Unidos, que era como la juventud que lo tenía todo, pero que estaban un poco haciendo majadas en la calle, como estaban varios de la generación de ese momento. Y sobre todo porque, ya por buscarle otro paralelismo, si vemos el mundo tanto de James Dean, coetáneo de su época, bueno, el mismo James Dean se muere con 24 años, cuando llega a España como la nueva estrella de Hollywood,
ya se había muerto, o sea, ya toda su carrera se había completado, y yo creo que de alguna forma eso se puede ver, quizás hoy en día nos llegue a través de muchas figuras de internet que con 22 años ya están retirados, o sea, o que tienen carreras un poco al estilo de James Dean de 6-7 años y ya está, ya como que desaparecen del mapa. Entonces eso está en cierta forma a la orden del día por el mundo de internet, o sea, tampoco hay como especiales menciones así como a nada concreto ni de los influencers ni de las redes sociales, pero yo creo que al final lo que dice Juan Vicente es que es cierto que ese sustrato, o sea, está claramente ahí, o sea, en la novela y en el mundo un poco contemporáneo, o sea, está... Que te llegue el éxito sí, demasiado pronto. También hacíamos sí, una analogía, recuerda, yo llevándome al mundo del cine, lo desconozco menos en el mundo literario, pero en el mundo del cine de compañeros cineastas que habían hecho una primera película maravillosa, con multitud de premios, recordada siempre ya en la historia del cine español, y que sin embargo luego ya no habían levantado cabeza con las siguientes películas, ¿no? Y al revés, de autores que en sus primeras películas ha habido un periodo de formación y cada película luego que han ido haciendo ha sido mejor y mejor y mejor y mejor, y a lo mejor te encuentras su cuarta, quinta, sexta película, pues a lo mejor una obra maestra, ¿no? Y sin embargo cuando en tu primera peli es una obra maestra, yo no sé qué suele ocurrir, ¿no? Que ya tu techo ha llegado en la primera y ya no levantas cabeza. Claro, y sobre todo en el cine, es cierto que esa tendencia está, porque parece ser que cada semana y media de algún país tipo Taiwán o Laos o Corea del Sur aparece un director que va a ser el mayor artista de la historia del cine, y luego a los 6 meses pues, la gente no se acuerda casi ni de cómo se pronunciaba su nombre. O sea que eso también es una cosa que está mucho en el mundo de festivales de cine, o sea, también por hablar de cosas que a ti lo tienen muy cerca, de eso, que ya el punto de la inmediatez ya quizá haya alcanzado un grado demasiado grande. Y también ahí me gusta recordar un poco una cosa que me decía Santiago Fillol, un profesor y también director de cine, de cómo se podía, y sobre todo lo hacían algunos directores modernos que él daba, de cómo se podía combatir la aceleración sin caer en hacer algo completamente aburrido. Porque es cierto que por ejemplo, en los 90 o principios del 2000 se ha llegado a un punto de que para combatir el aceleramiento, pues se recurría a movimientos como el slow cinema, que en algunos casos estaban bien, pero luego era pues sentarte a ver una película de 6-7 horas, que yo eso no sé, después, la mayoría de la población pues por suerte no quiere hacerlo. Entonces, sí, yo tampoco. Entonces, como ese punto, y sobre todo lo que ha mencionado antes Juan Vicente de Houellebecq, que al final, de tanto leerlo, pues como otros autores así de la actualidad, como Houellebecq o Juan Manuel de Prada, casi se convierten en una obsesión. Entonces quizás sí tenga un punto de la novela cercano a ellos, pero espero que sin caer ni en la imitación ni en citarlo demasiado. Pero no, y eso que tú dices o sea, es bastante cierto. O sea, como hay carreras, sobre todo yo creo en los últimos años, o sea, de gente que casi se topa de repente con muchos premios y tal, y luego es un plazo de 5 años como que no vuelven a despegar. Bueno, veremos a ver si el libro hace una de esas carreras fulgurantes. Yo espero que sí. Yo he querido comentar tanto por ti como por el personaje de Carmen, protagonista de tu novela, que sí que vemos que a partir de ese primer éxito, bueno, la vida le conduce a
en muchas ocasiones a tener que volver a hacer artículos por 100 euros, ¿no? Y otra vez a sobrevivir, ¿no? Y aunque hay ya, digamos, ¿no? que con el final de la historia ya no se desarrolla más, pero que bueno, que puede tener un inicio, que puede ser diferente totalmente su vida a lo que estamos comentando, pero que bueno, que también por ese éxito tan temprano pudiera llegar, ¿no? Un poco por el tipo de vida y por su forma de ser, ¿no? Hay una relación preciosa en la historia que tiene que ver, y es en lo que conjuga el pasado y el presente, que es la relación que Carmen tiene con su abuelo. Y en la relación con su abuelo nos conduce a uno de los momentos más determinantes de la historia y más influyentes, que es la aparición de un personaje, ¿no? Ramón Gutiérrez, que es un atracador de bancos y que gracias a él es el gran éxito de la novela que escribe Carmen, y que en todos los encuentros que tiene en la cárcel Carmen con él, ¿no? Hay como unas referencias al pasado, sobre todo los que ya tenemos más edad, ¿no? Al Lute, ¿no? A Lutorio Sánchez, ¿no? Un personaje mítico también de la historia carcelaria de este país. Y es a modo, ya antes hablábamos de lo kinky, de la presentación que me ha hecho Josh, en lo que tiene que ver mi mundo también con el cine kinky y tal, ¿no? Yo creo que es la parte un poco kinky, entre comillas, de tu novela, ¿no? Porque no deja de ser un personaje que es atracador de bancos, pero sí con una gran diferencia a los kinky de los años 70, años 80, reflejados en las películas por José Antonio de la Loma, por Elodie la Iglesia, por Carlos Saura en Deprisa, Deprisa. Incluso en ¿Qué he hecho yo para merecer esto?, de Pedro Almodóvar, que tiene un punto kinky esa película también. Y sin embargo, todos estos personajes de estas películas, ¿no? Vienen de un mundo de la periferia, de un mundo por debajo de la clase obrera, de un sustrato donde no tienes nada y la vida te lanza a la calle a robar, ¿no? Y tú lo cambias, lo modificas y creas un personaje que viene de un sustrato de la burguesía y de las clases sociales altas en el pasado y tal. Y eso es muy interesante también en la novela. ¿En qué te has basado para crear el personaje de Ramón y esa relación que has inventado, ¿no? Sea el ego tuyo o no, del abuelo con el personaje de Ramón? Quizá un poco empezando con lo del abuelo, ya que antes hablaba un poco de lo del arquetipo, del mundo John Ford y tal, que eso se pueda enlazar con el tema del género, ya por ejemplo hablando de incluso, o sea, también de películas tuyas, por ejemplo, que llega un punto donde si ya algunos de los 80 decían, oye, Eloy de la Iglesia, si es kinky, si es policíaco, si es tal, por ejemplo ya en tu película Golpes, alguien puede decir que si es policíaco, que si es un noir, o sea, que si es kinky, que al final ya todo llega a un punto que está abierto a muchas interpretaciones y yo creo que ese es un buen punto, ¿no? Porque significa que es como el mundo griego, ¿no? Que al final ya se han creado los géneros o el teatro tal y hay un poco que seguir reinventando o imitando o reinventando. Entonces yo por eso he citado tu película que al final cualquiera que la vea puede llegar a un punto o a otro. Entonces al final el tema de la relación con el abuelo va un poco por ahí, ¿no? Y luego ya por el tema de los orígenes del atracador, eso es también un poco por anécdota familiar, porque una vez oí que de parte de mi abuela que un tatarabuelo nuestro había nacido
o sea, donde todavía hay sirvientes en las casas, donde todavía se llaman por nombres o sea, que se llama criada y no empleada del hogar, o sea, ese un poco ese vocabulario del siglo XIX. Es como si el personaje se hubiera criado en 1890 y su ya adolescencia y adultez temprana hubiera sido pues, en 1980, en 1990, un poco la época pues, del mundo kinky, del lute, también por ese punto, ¿no? Que a veces se ve en películas españolas, ¿no? Como Los Santos Inocentes, que yo al final, hasta que no la acabas, no te das cuenta de que eso es 1970, que parece que son 50 años atrás. Como ese punto casi divertido que al final pasa en muchos países hasta ahora, en el que parece que el norte o que el sur, que hay una diferencia de 50, 60 años en tiempo, que parece que hay viajes en el tiempo si vas de un lugar a otro. O sea, eso es algo ya que yo creo que ha desaparecido, o sea, con el mundo a través de la aceleración, de la globalización y tal. Bueno, supongo que ha desaparecido porque yo verdaderamente cuando nací ya había un McDonald's o en la Puerta del Sol o al lado del Coliseo de Roma. Entonces verdaderamente al final me he criado un poco en ese mundo, pero sí he tenido como esa parte anterior, o sea, que comentábamos, como esa bisagra, ¿no? Gracias por llorar es también un homenaje al cine y sobre todo al cine del oeste, al western. El vínculo que se establece en la historia, en la novela, entre Carmen, entre su abuelo y entre Ramón, tiene mucho que ver con el cine y sobre todo del oeste, al que tú magnificas, películas como Liberty Balance, John Ford, John Wayne, las novelas del oeste, tipo Zane Grey de la época también, ¿no? Aunque no nombras a Zane Grey, pero sí que yo recuerdo esas noveluchas, ¿no? Digamos, que eran todas narrativas del oeste y que haces un homenaje también cuando ella es jurado. No sé si lo querrás contar o no, porque si no vamos a contar toda la novela aquí, o gran parte de la novela, de las cosas que ocurren, pero es un homenaje al cine en general, porque también en otros momentos recuerdas otras películas de otros géneros, de cine negro, de noir, de thriller, que es donde aparece ese fervor tuyo y sobre el cine, pero ¿por qué lo has vinculado sobre todo al cine del oeste? Pues un poco también por lo que hablamos antes del tema este, como de la figura del abuelo dentro de la historia, ¿no? Como para ella al final acaba siendo una especie de constante, pues a través del recuerdo y tal, y ese personaje se acaba eligiendo un poco como personaje del oeste, y luego también porque en algún momento se citan pues alguna frase del oeste, pero bueno, un poco dentro de un contexto diferente, pero o sea, es un poco lo que tú dices, que el libro, aparte de estar, o sea, como, o sea, sin querer o queriendo, concebido un poco de una forma un poco cinematográfica, pues al final el mundo del cine, ¿no? Acaba saliendo por todos los costados. O sea, al final, quizá la parte cuando está hablando con con un poco lo que vehicula la historia, que es la entrevista al atracador de bancos, casi alguna conversación, pues ya igual deja de ser, o sea, en ningún momento quizás sea como de nada del oeste, pero está ahí todo el rato, y quizá en algún momento sea anual simplemente por la presencia de un atracador, porque al final lo que diferencia un género de otro quizás sea un mínimo elemento, porque por ejemplo en tu corto entrevías lo que le da el punto a la historia es precisamente la aparición de una pistola. O
o sea, verdaderamente sin pistola no habría ninguna historia, o sea, la historia sería completamente diferente. Al final, en ese punto del cortometraje avanza en un punto dado hacia un género simplemente porque sale una pistola. Pues quizá aquí, porque se menciona un atracador, se va para un sitio, o porque se hable del cine del oeste, al final acabas en otro. Yo creo por la aparición de eso, de ciertos elementos temáticos, precisamente como la pistola de entrevías. Recordarás que Jean-Luc Godard decía, dame una chica y una pistola y ya tengo el guión de la película. Pues eso ocurre realmente en Entrevías. El motivo de la pistola era como muy godariano, ¿no? O sea, que se puede hacer con una chica y con una pistola, ¿no? Y enseguida te sale la historia, ¿no? Es verdad. Lo que también hay una constante en la novela, y yo creo que eso también tiene que ver de tus gustos personales, evidentemente, y no sé hasta el punto de lo que tú estimes que podamos ser políticamente correctos en lo que respondamos sobre el cine español. Y me lo llevo al tema del cine porque el personaje de Carmen en un momento determinado sí que tiene un pensamiento, ¿no?, en donde ella lo que rescata del cine es el cine clásico, y cuando hablan del cine actual o el cine europeo, determinado cine europeo, todo eso es como que le parece una milonga, ¿no? Y entonces, ya te digo, ¿no?, hasta qué punto podamos ser políticamente correctos con lo que digamos hoy en día, ¿no?, esa analogía, ¿no?, del cine clásico y de lo que vemos y en general, y que estamos haciendo hoy en día. Pues ahí podríamos hablar otra vez de la anécdota de Buñuel que contábamos el otro día, que era de cuando Buñuel fue a visitar la Universidad de Cine de París, y nada más entrar por la puerta, pues llegaron allí unos franceses y bueno, empezó a hablar con ellos, que eran el decano, tal, y ya en un punto dado le pregunta a uno de los profesores, bueno, ¿tú a qué te dedicas? ¿Qué clase da aquí? Y le dice el profesor, mi asignatura se llama la semiología de la imagen clónica. Claro, la cara de Buñuel, decir, ¿esto qué es? ¿Esto qué es la imagen clónica? ¿Qué es esto? O sea, no es absolutamente nada. Entonces, quizás llegue a un punto que pasa con muchas películas de cine clásico, o si te vas al Museo del Prado, o sea, cualquier sitio donde este es el punto clásico, que si te paras enfrente de un cuadro, o te lees tal libro, o no ves esta X película, no es necesario hablar ni semiología de imagen clónica ni nada, o sea, te vas a la casa feliz y ya está. O sea, no hace falta darle vuelta y empezar a hablar, ¿no?, de la imagen, que no sé qué, tal, o bueno, ya está. O sea, no es necesario decir las expresiones, ¿no?, que se escuchan, que si esto es muy misterioso o tal, no es muy misterioso, o sea, no es nada. Y al final, yo creo que en ese punto, sobre todo gente que viene de tu generación, que al final se ha criado con las dobles sesiones estas que se hacían de tarde, que si las películas del oeste, o las películas que se echaban en la 1, bien sea por Garci, bien por los programadores que habían, que eran muy buenos, pues al final, algunos igual se puede demasiado cascarrabias, pero al final no deja de ser verdad que no ya solo el cine español, sino que gran parte así del cine que antaño era bueno se ha disminuido bastante. Por otro lado, al final está bien, porque aparecen directores de países nuevos de los que no se había oído hablar, y resulta que al final son bastante buenos y permanecen en el tiempo. Pero por otro lado también se echa un poco en falta que los cineastas, los escritores, bueno, ya los artistas plásticos y los músicos ni hablamos, hagan un poco cosas para la gente y no para el profesor de la semiología de la imagen clónica, que al final es lo que parece bastante. De hecho, hay una anécdota muy buena también, que estaba en Barcelona con mi amigo Rami, aquí presente, e íbamos paseando por una exposición donde de repente había como cuadros románicos, o sea,
o un Cristo románico, un cuadro de Zurbarán, o sea, un montón así de maravillas, y de repente vimos un cubo verde que parecía algo, casi cargamos el móvil ahí, y resulta que el cubo verde era una de las obras de arte que había, que hacía referencia a un fragmento de un libro de San Agustín. Total, había un texto allí de igual unas 2000 palabras para explicar el cubo verde, mientras que si te ibas al Cristo románico ponía anónimo, ya está. Anónimo, o el cuadro ponía Zurbarán. Al final, con todo este mundo igual sobran muchas veces las palabras, y por eso yo creo que es importante también o sea, tener a gente como tú, Juan Vicente, de otras generaciones, que ha conocido ese cine, que ha hecho también ese cine, o sea, que ha participado directamente de todas las formas posibles para que el cine siga vivo y alejado de la imagen crónica. Bueno, como ustedes entenderán, y no podía ser de otra manera, en esta novela también hay un rodaje cinematográfico muy importante en la historia. No podía ser de otra manera, viniendo de donde viene Pedro, ¿no? Y resulta que de la aceptación y del éxito de esa novela de Carmen, hay una propuesta para realizar una película. En este caso es una película documental, no de ficción, ¿no? Y hay una parte extensa en la novela que tiene que ver con los vericuetos de ese rodaje en diferentes ciudades de España, en Segovia, en Algeciras, en el pueblo de Huelva, ¿cómo se llama? Sí, donde está el hotel del Algarrobijo. Eso es en Almería. Y bueno, pues con esos momentos de los rodajes, del antes del rodaje, del post-rodaje, de las cenas. Pero a mí lo que me chocó, ¿no? Y se lo voy a volver a preguntar hoy a Pedro para que os lo comente, es que no es un rodaje de una producción española, sino son franceses, ¿no? Franceses que de repente han llegado a esa novela y que se interesan por llevar a cabo esa producción, y además, cosa que no es muy habitual en el cine español, ¿no? Pero los franceses son de otra manera, es que acompañen todos los días de rodaje, inviten a la autora, porque ya sabes que los guionistas escriben el guión cuando no son los directores, pero luego nadie se acuerda de ellos, luego en el rodaje los guionistas no aparecen nunca, ¿no? Entonces, toda esa... cuéntanos un poco, ¿no? El por qué introducir un rodaje, que es una parte vital importante en la historia, y el hecho de que sean franceses, ¿no? Pues el hecho de que sean franceses, precisamente por lo de Buñuel y toda la historia con los franceses, de la semiología y tal, porque al final acaban representando ese mundo, y sobre todo afectando a los países y a alguna comunidad autónoma que tienen bastante cerca, que se quieren parecer demasiado a ellos. Entonces va un poco por ahí la cosa. Y bueno, hombre, lo del tema del rodaje también, ¿no? Porque al final tenía que poner a la autora de alguna forma en el rodaje, que siempre es un sitio donde pasan todo tipo de cosas, buenas y malas, y bueno, ahí también hay bastante inspiración, lógicamente, de sucesos reales, tanto de compañeros de la universidad, queridos y no queridos, sobre todo, que al final son los que dan las mejores anécdotas. Entonces, claro, o sea, el punto de rodaje es un poco ya como para mezclar todo eso y hacer una especie de colofón, ¿no? con todo lo anterior. La novela está también plagada, digamos, de referencias literarias y filosóficas, ¿no? O sea, recuerdas, hay un poema precioso de Borges, aparece el nombre de filósofos como, entre otros, ¿no? De Auguste Comte, de Hegel,
hablas de Confucio, bueno, aparecen, el recuerdo que tengo, porque tampoco no lo tengo todo anotado, aparecen muchas referencias literarias, ¿no? Y eso también para mí me resulta de gran atractivo, porque a mí me gusta las novelas donde me descubren o me recuerdan nombres literarios o canciones o músicos o películas, ¿no? Que están incrustados, ¿no? Dentro de los conflictos y de los personajes y las vidas ahí narradas, ¿no? ¿Qué influencias realmente son las que, aparte de las que aparecen en el libro, que nos puedas contar aquí ahora, tienes tú del mundo de la literatura más marcadas? Pues, hombre, pues aparte de todos los que salen, y ya los mencionados, que sí, bueno, sobre todo contemporáneos, que sí, Houellebecq o Gómez de Prada, pues ese mundo también, un poco mezclar lo americano con lo español, un poco la literatura más americana con una temática española. Quizá esa sea una de las premisas del libro, ¿no? Como una escritura así directa, al estilo de los norteamericanos, y unos temas que son claramente muy del día a día de español al final. Y sobre todo la visión de la chica, que yo creo que responde a la visión de una española. Entonces quizás sea la premisa. Es que, claro, si digo así referencias o autores que me gusten, pues quizás suena así un poco mal, pues hablar de si, pues por ejemplo, Raymond Carver o Miguel Miura o Truman Capote, porque evidentemente yo creo que eso serían referencias de mucha gente, porque son autores tan leídos que casi suena mal como hablar de ellos, y sobre todo compararte con ellos, es lo que suena mal, pero al final son las fuentes que hay ahí. Y sobre todo eso, pues el mundo este de comedias y de situaciones, de Miura, o el mundo de Raymond Carver, esto de los relatitos cortos, pues sí, o sea, puede ser un poco una mezcla de todo eso. Y vamos a ir terminando, porque se había marcado un tiempo de estar ahí 3/4 de hora hablando, para no haceros pesados y sobre todo para que podáis intervenir a vosotros después de ellos. Pero aún me quedan dos cositas. Una que me parece muy interesante y que tiene que ver con la parte de autor de cada uno, de dónde nacen, ¿no? nuestra forma de contar, lo que queremos contar, cómo somos, ¿no? Cuando yo supe que tú eras de Algeciras, ¿no? y llegaste a Madrid ya hace unos años, ¿no? Pero te pregunté por la influencia, ¿no? de tu ciudad, ¿no? De tu barrio en tus historias, porque a mí y a otros cineastas, cuando antes hemos hablado de Scorsese con esos personajes, esa tipología del cine que hace de su barrio de Italy, el cine de Pedro Almodóvar, que está todo impregnado de lo manchego, ¿no? Y mis historias, que tú bien conoces, están impregnadas siempre de la periferia, del descampado, de la inmigración, ¿no? De la parte que yo he vivido, ¿no? Yo te contaba el otro día ese paso, ¿no? que nos ocurre muchas veces en la vida, que cuando tienes 15, cuando tienes 20, lo que quieres es huir del barrio y quieres desaparecer porque te queda todo pequeño, porque no hay lo que tú quieres y tienes en un momento determinado unas ciertas ambiciones en tu vida, que es a mí lo que me ocurrió, ¿no? Y luego lo que resulta es que cuando encuentras el camino en lo que te vas a dedicar en tu vida, y si tiene que ver con lo artístico, sea literatura, sea cine, al final de lo que más hablas es de eso, ¿no? Que no querías convivir con ello, ¿no? Y eso te ha marcado tanto que al final tus películas, tus historias están como muy impregnadas generalmente de ese arraigo, ¿no? Hacia de donde has nacido, de donde eres y de la peculiaridad de ese entorno, ¿no? Entonces, ¿cómo te marca a ti Algeciras? No tanto que sí, también en la novela, pero en el momento en el que tú te marchas de Algeciras, ¿no? y para el futuro.
Hombre, yo creo que al final eso que dices tú, luego he descubierto o sea, es completamente cierto, que es un clásico lo de que mucha gente, pues yo mismo que con 15 años, bueno, que si te metes un poco con tu ciudad, que si Algeciras, no sé qué, Algeciras tal, pero luego al final, lógicamente, acabas amando el sitio que has nacido, aparte de por los recuerdos, porque te acabas dando cuenta de lo importante que es y sobre todo que es un poco un sitio bastante más especial del que parece, y no por lo que sale en las noticias, sino porque no deja de ser un enclave natural increíble, por lo que allí dan ganas de rodar, aunque no parece que luego haya tanta afluencia, pero sí que es un sitio fantástico, pues, o para grabar películas o para contar historias, y sobre todo porque es un lugar lleno de personas y luego sobre todo personajes fantásticos, que al final para cualquier historia es un aderezo genial. Entonces un poco se combina ese punto, y también porque la protagonista en un momento dado está a ver si vuelve al pueblo aquel donde iba en verano, como un sitio especial, ¿no? Y cómo se va formando ese recuerdo. Siempre hay un retorno. Sí. Bueno, para acabar, no me gustaría dejar de citar una frase, bueno, del libro, donde podrán comprobar la lucidez y la profundidad y la fuerza que tiene bueno, pues la literatura de Pedro, y que también podrán comprobar que es un poco una metáfora, ¿no?, de todo lo que hemos ido desgranando a lo largo de este rato, ¿no? Dice: es la época que nos ha tocado vivir, monstruos inacabados en lugar de finas piezas de arte. Supongo que antes era más sencillo encontrar a Dios en una de esas maravillosas creaciones o en la armonía que rodeaba al hombre en los tiempos primitivos. En general estamos igual que nuestros antepasados. Las circunstancias son dispares, pero tenemos un poder de decisión que marca la existencia humana de forma considerable y nos da cierta potestad en este gigantesco universo que parecemos empeñados en destruir. Por suerte, no nos dejarán hacerlo. Es muy positivo, en el fondo. Bueno, si quieres concluir con lo que has escrito, y que te acabo ahora de... o si no, lo dejamos ahí, porque creo que... Sí, o sea, yo tampoco tengo así ya... Porque ya oigo frases del libro que no sabía ya ni que estaban ahí. Ya he caído al final, pero bueno, sí. No, y también teníamos un poco la idea, ¿no?, como al final del acto, ya que hemos estado hablando tanto del cine del oeste, y ya que contamos con una persona que este año ha estado en el Festival de Cannes con Pedro Almodóvar presentando un western en 2023, que ya es mucho decir, pues que se leyera digamos, Pero se nota que es un western de 2023, o sea, no... No deja de ser un western. No deja de ser un western. Entonces, para que leyera, un poco teníamos pensado el fragmento inicial del libro. Así que... Sí, te dejo el micrófono porque se está apagado. Sí. Pues como bien ha dicho Pedro, voy a leer el fragmento inicial del libro, donde la niña pequeña, cuando es joven, explica un poquito su situación en casa, con su familia, su relación, y pues presenta un poquito cómo es la niña y dónde vive. Dice así: el sol regía nuestras vidas. Apenas salíamos en invierno y siempre estábamos fuera durante el verano. Mamá nunca nos dejaba bañarnos con el cielo nublado o durante el atardecer. La oscuridad incipiente que anunciaba la noche nos conducía al jardín de la casa donde nos alojábamos durante las vacaciones. Esa luz tenue, azulada,
mantenida durante largos periodos de tiempo, nos relevaba al hogar. Se podría decir que estaba prohibido tanto el baño como la observación desinteresada del agua. En una de esas pocas tardes de agosto, donde el sol se escondía a las 5 de la tarde y no volvió a salir, mamá decidió que era mejor pasar la tarde jugando a las cartas con mi abuela, que nunca recordaba el juego del día anterior. Lejos del río, el plan resultó ser tan aburrido como esperaba, y me levanté con la excusa de ir a por un vaso de agua. Subí al segundo piso, con el vaso en la mano, para ver qué estaba haciendo mi prima. Ella tenía derecho a librarse de los juegos familiares para ir con los amigos o cualquier otra cosa. Dormíamos en el mismo cuarto en camas separadas. Venía 5 días en medio de las vacaciones, no hablábamos demasiado. Intenté abrir la puerta de la habitación, pero estaba cerrada por dentro. Hacía poco que había cumplido 15 años, 3 más que yo. Era un misterio para mí. Me gustaba su compañía, pero solía quedarme abajo en el sofá cama escuchando a Prudencio, mi abuelo, que pocas veces iba a dormir antes de las 2 o 3 de la mañana para el día siguiente ser el primero en levantarse. Bajé de nuevo al salón, esquivando la terraza para apurar un minuto más la vuelta al ruedo. Mi abuelo estaba sentado en un sillón, adormecido y con apenas fuerza para balancearse rítmica y lentamente, sosteniendo un cigarro con los labios. No se percató de mi presencia y decidí sentarme al lado, a observar el humo desvanecerse en su camino hacia el techo. Fumaba celtas cortos, sin filtro. El dueño del estanco los traía especialmente para él durante las vacaciones. No le gustaban los cigarrillos con filtro, el café con leche ni las personas complacientes. El sofá sobre el que dormía estaba viejo y raído, como el resto del mobiliario de la casa, decorada como cualquier apartamento de verano, colchones vencidos por el medio, cristalería de Duralex, hornos, microondas que no funcionan en ninguna de las 2 variantes y recuerdos de viaje que nadie quiere, desde imágenes para la nevera hasta pequeños budas de cerámica. Estancias repletas de muebles viejos que nadie se atrevería a tener en su casa. Un museo del horror coronado por un enorme armario que, plantado al frente de la puerta de la casa, impedía el paso y reducía considerablemente el espacio de todo el salón. Prudencia decía que se dormía bien en el sofá, pero yo misma, con un liviano cuerpo de niña, me hundía entre los muelles nada más sentarme. Sin duda, era una forma de dejarle la cama a mi abuela. Ambos eran viudos desde hace años y mantenían una relación de entendimiento tácito para mantener el orden de nuestra alocada familia. Mi abuela, por su parte, jamás hablaba de su marido, al que nunca conocí, y cuando preguntaba a mi abuelo sobre la abuela, a la que recuerdo por una foto que me hicieron a los 3 años de edad, siempre respondía que de no haber sido viudo sería un divorciado de 74 años. En la televisión daban una película del oeste, larga, épica, y poblada de rostros que me resultaban más familiares que la mayoría de niños del pueblo. El tercer acto se cerraba con un tiroteo homérico, donde John Wayne disparaba contra cartuchos de dinamita, haciéndolos estallar en el aire justo en el momento oportuno. La algarabía de puñetazos y explosiones se vio interrumpida por un noticiario. Mi madre entró al salón, no para reñirme por haberme escabullido, sino para mirar el televisor. Mi abuela, mi padre y mis 2 hermanos pequeños entraron poco después, devolviendo a mi aturdido abuelo a la realidad. Así que así empieza el libro, hablando un poquito de eso, de la situación familiar y pues ya metiendo de por medio una referencia a los tiroteos homéricos de John Wayne, como le encanta a Pedro, y no ha podido ver. Así que nada más. Si alguien tiene alguna pregunta sobre el libro, ahora es el momento para... Luego preguntas... Levantar la mano y vamos dando paso. Así que, ¿se puede encender este...? Si se puede pasar, yo creo. Yo creo que sí se puede encender. Sí, está encendido. Entonces, como hemos comentado, si alguien... Sí. Quería preguntarte, Pedro, el título de tu libro, Gracias por llorar, ¿le pusiste tú o te le puso la editorial? El título del libro viene de una frase que me hizo, o sea, no sé si especial gracia, si fue porque me gustó, un poco
no sé exactamente por qué, pero una frase que salía en una película del año 48 que se llama me lo quedé como título por si alguna vez venía algo en el horizonte, así que quizás por hacer una nueva referencia y otro homenaje a Buñuel, una cosa que sí nos une es que el título del Ángel Exterminador fue un título que se encontró un amigo de Buñuel, o se le ocurrió por ahí, no tenía nada a lo que ponérselo y le dijo a Buñuel: utilízalo cuando quieras. Así que el día que hice El Ángel Exterminador, es una película al final que no se le puede poner ningún título concreto, pues le colocó el título El Ángel Exterminador, que hasta que escribió su biografía ya cuando estaba muriéndose, pues deparó 30 años de críticos preguntándose y sobre todo encontrando el significado, dónde está el ángel y dónde está el exterminador. Pero el título al final es, no sé si un nuevo homenaje al cine o una de estas frases, un poco como El Ángel Exterminador, que al menos suena bien, queda bien y al final acaba acompañando y vistiendo el relato. Gracias. A ver, el siguiente que se atreve. Mira. Otra preguntita sobre la portada. ¿Por qué has elegido el algarrobico para esa portada? Bueno, tú sabes bien que en 2022, cuando estuvimos en Almería, nos impactó bastante la figura del hotel. Y precisamente cuando tenía de las 160 y tantas páginas del libro, que tenía todas menos 2, se me ocurrió un poco de volver mandar a la protagonista precisamente a la ubicación del Algarrobico, porque no deja de ser casi ver un monumento que parece hecho por los babilonios en mitad de una playa de Almería. Es como una especie de incongruencia enorme que todo el mundo quiere demoler, lógicamente por el bienestar de la naturaleza, pero que a mí me parece que en el fondo está bien donde está y ya se ha convertido en una especie de figura histórica o del horror o de la arquitectura moderna, pero bueno, ahí está. También porque sale en un momento así significativo del libro, ya al final, cuando la protagonista está, bueno, no vamos a contar todo, pero está ahí en algún momento. Entonces casi la observación de esta figura ahí, en mitad del desierto, como si fuera una alucinación, antes de llegar a un oasis, pues me parecía como decir, ven, el algarrobico va a ilustrar la portada del libro. Eso como un anticipo del oasis. Una pregunta tienes. Si no, ya... No hace falta que sean cosas buenas, ¿eh? ¿Por qué es tan cínica la chica? Bueno, ahí un poco lo que estamos hablando con Vicente del mundo así de escritores contemporáneos como Houellebecq o Juan Manuel de Prada, que también tienen un punto gracioso ellos mismos por ser pues personajes ya casi televisivos, que a pesar de escribir muy bien, pues lo llaman a la tele porque ellos mismos en sí son un espectáculo y tienen ese punto cínico como de viejo cascarrabias. Entonces es como si la joven de 25 años también tuviera 70, un poco como el personaje del atracador, que parece como si tuviera 180 años porque ya nació en 1880 de alguna forma y sigue vivo en 2017. Entonces, un poco por todas estas incongruencias temporales, otro viaje en el tiempo de alguna forma también, como con el tema del algarrobico. Te lanzo yo otra pregunta. Mientras se piensan y se atreven, querido público, a preguntarte otra cosa. Y como una vuelta de tuerca más, ¿no se te ha ocurrido
que esta historia, donde hay un rodaje, pueda convertirse en un rodaje y que la puedas llevar al cine, porque es una historia de presupuesto pequeño, ¿vale? Con no demasiados personajes y que yo creo que tiene un interés, o tendría un interés el poder pues que te la lleves al cine y que te la ruedes, o la ruede Luis. Me parece, no sé si te ha pasado por la cabeza en algún momento o no, ¿eh? Hombre, en algún momento cuando la editorial manda el contrato y hay un apartado de luego, pues bueno, posible derechos de cesión, ¿no? A obras de audiovisual, ahí pensé, anda, pues se lo han planteado de alguna forma. Al final es un contrato arquetípico, pero bueno, estas cosas siempre son así. Sí puede ser que el libro, al ser, ¿no?, estar hecho como tan cinematográfico, pueda tener esa salida a cine. La verdad que no lo sé y tampoco me lo había planteado, porque hay una cantidad de escenas, de recuerdos, que no sé si lo hacen posible. Al final Sí, porque no tienes por qué llevar a cabo una adaptación tal cual del libro. O sea, hay cosas que puedes podar, que puedes eliminar, y hay otras cosas incluso que puedes añadir, ¿no? Yo creo que al final, por esa razón, siempre está bien que la adaptación de un libro al cine la haga alguien completamente diferente al autor, y ya eso, o sea, si es posible que hayan pasado décadas y décadas desde que ha salido el libro, que sea algo completamente nuevo, ¿no? Al final, darle una mirada nueva a un mismo tema. Es una historia cinematográfica, ¿eh? Aparte de todas las referencias y tal, a lo mejor tendrías que eliminar en guión y tal, para no ser un poco pesado, pero yo, desde mi punto de vista, tiene una adaptación, ya te lo digo, pero se me ha ocurrido también, ¿eh? Mientras estaba esperando a ver qué... Bueno, hablamos con el editor y mañana nos podemos... Depende del éxito. Depende del éxito. Así que no sé, no me parece que haya ninguna pregunta, o sí. Pedro, tú dices que al cine seguramente tú no la llevarías, pero en el caso que lo hiciera posible, ¿en qué actriz estás pensando? Aquí tenemos al atracador. Pues es que viva, yo creo que ninguna, casi, porque al final está tan inspirada en actrices de estas, que como no salgan alguna o con el andador pero no sé, es que así de primera no se me ocurre así como ninguna actriz como de ese punto así joven, cínica, tal, como no lo sé todo, de verdad que hay. Sí, pero de Hepburn está ya la pobre, hombre, contemporánea, no sé, así ninguna. Contemporánea costaría. Pues quizás en la nueva de Spielberg hay una chavala joven. Lo malo que está en la nueva de Spielberg, entonces pues ya lo tenemos descartado. Pero hay una chavala joven que bueno, es bastante buena actriz, pero en fin, está en la nueva de Spielberg, así que eso ya lo dejaremos otro día. Hombre, es más fácil de corregir, Sí. así que... No sé, si no ya terminamos el acto y cerramos aquí. Así que pues nada, muchas gracias a todos los que habéis venido, a Juan Vicente por presentar el libro, por su entusiasmo, por habérselo leído y haber hecho
todas esas digresiones, ese análisis al detalle del libro, cosa que se agradece enormemente. A George también por haberse leído el libro, por la lectura, por el apoyo, y ya por supuesto a toda la familia otra vez que ha venido hacia aquí, a los amigos, y al final sé que siempre queda alguien, pero ya está, agradecer una vez más y cerramos aquí.